Bien, en este apartado vamos a analizar algunos de los parámetros que se pueden dibujar o que se pueden realizar dentro de los polígonos, dentro y fuera de los polígonos. En este caso nos vamos a abocar más hacia lo que son los ángulos que se pueden trazar en ellos, así como lo que se genera al trazar sus diagonales. El primero de estos parámetros es el número de triángulos que se puede generar en un polígono. Esto se hace a partir de que en cualquier polígono regular o irregular también, nosotros podamos escoger un punto, un vértice de la figura y a partir de él trazar, solamente a partir de él trazar las diagonales que se puedan realizar. En este caso observamos que para un pentágono y un heptágono, una figura de 5 y de 7 lados respectivamente, lo que nosotros podemos observar es que en el caso de un pentágono, solamente se pueden trazar dos diagonales a partir de un punto. De ahí también observamos que al trazar estas dos diagonales se pueden y se forman tres triángulos dentro de él. Ahora bien, el número de triángulos que se pueden dibujar dentro de cualquier polígono está dado por la relación de n, que es número de lados, menos 2. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí nosotros vemos que en este caso el pentágono que tiene 5 lados, si hacemos 5 menos 2, nos da 3. Y entonces aquí observamos que es 1, 2 y 3 triángulos. Y en todos los polígonos se cumple la misma relación, es decir, si ahora observamos este heptágono, nos damos cuenta de que al trazarlas tiene 1, 2, 3 y 4 diagonales referidas a un mismo punto, pero que esas diagonales hacen que se formen 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos. De manera que si el polígono originalmente tiene 7 lados, 7 menos 2 nos va a dar 5. 5 triángulos que son los que se pueden trazar dentro de él. Utilizamos esta sencilla relación porque evidentemente no siempre vamos a poder dibujar el polígono y sin embargo podemos calcular el número de triángulos que se pueden trazar dentro de él. Ahora, otro de los parámetros, y retomando el anterior, es precisamente las diagonales a un vértice en un polígono. En este caso, las diagonales a un vértice están dadas por la relación de n número de lados menos 3. Es decir, ahora estamos relacionando o calculando de una manera muy sencilla el número de diagonales a partir de un vértice. Esto se logra de la siguiente manera. Aquí lo estamos viendo tanto en un pentágono como en el mismo heptágono que utilizamos en la anterior relación y observamos que simple y sencillamente cuando trazamos las diagonales, en el caso de un pentágono tiene 2 y en el caso de un heptágono aquí observamos 1, 2, 3 y 4. Si el pentágono tiene 5 lados, 5 menos 3, 2 y aquí están las dos diagonales ya representadas. En el caso del heptágono tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque es el pentágono, perdón, el heptágono tiene 7 lados, 7 menos 3 nos da 4, que son las 4 diagonales que tiene. Otro parámetro más que se desprende de este mismo es el número de diagonales totales que se pueden trazar en un polígono. En este caso, no nos vamos a detener tanto en determinar de dónde salen estas expresiones. De momento lo que vamos a hacer es cómo se usan estas expresiones. Para las diagonales totales simplemente es el número de lados del polígono multiplicado por la resta del número de lados menos 3 y lo que obtengamos dividirlo entre 2. Es decir, cuando tratamos o trazamos todas las diagonales en un polígono, lo que observamos, y por eso están puestos con diferentes colores, de que las líneas o los segmentos de línea recta que se utilizan son de diferentes colores para tratar de observar el número que de ellas tienen. Evidentemente, entre más lados tiene una figura, más diagonales va a tener y más difícil va a ser contabilizarlos. En el momento en que nos hablan de diagonales totales, precisamente se refieren a las diagonales que estamos observando en cada una de estas figuras. Nuevamente volvemos a retomar un pentágono. Sabemos que tiene 5 lados y entonces al aplicar la relación, la fórmula, simplemente es número de lados 5 menos 3, 2 por el número de lados, 5 por 2, 10 y 10 entre 2 nos da 5. Las diagonales totales que tiene un pentágono son 5 y aquí todavía es sencillo observarlas, serían 1, 2, 3, 4
y 5. Ahí están las diagonales. Recordemos entonces que no siempre va a ser posible que nosotros podamos dibujar un polígono, dibujar sus diagonales y contarlas para contestar esta pregunta cuando nos la hagan, sino simple y sencillamente podemos aplicar esta relación y para el caso de esta figura que si la observamos tiene 6 lados, o sea, es un hexágono, nos damos cuenta que al sustituir simplemente es 6 menos 3, 3. 3 por 6, 18 y 18 entre 2 nos da 9. Este hexágono tiene 9 diagonales en total. Otro de los parámetros que se pueden estudiar a partir de esto, a partir de los polígonos, es la suma de sus ángulos interiores. Esta viene dada por esta relación que nos indica, suma de ángulos es igual a 180 por la diferencia o resta del número de lados menos 2. Esta fórmula está construida, está basada en el número de triángulos que se pueden construir dentro de un polígono. Y el 180 es precisamente porque un parámetro que ya conocemos desde antes es que siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. De ahí se desprende esta relación o fórmula. Simplemente, ¿a qué se refiere? Que si yo en este pentágono regular sumo este más este más este más este más este, es decir, los 5 ángulos interiores, me debe de dar, en este caso, 540. ¿Cómo? N, recordemos, N siempre va a ser el número de lados del polígono. En este caso el pentágono tiene 5. 5 menos 2, 3. Y 3 por 180 nos da 540. 540 grados es la suma de los 5 ángulos interiores de un polígono, en este caso de este pentágono. Para el caso de esta figura que contando sus lados vemos que son 8 y que por lo tanto se llama octágono, se hace exactamente lo mismo. El número de lados es 8. 8 menos 2, 6. 6 por 180 nos da 1080. 1080 grados es lo que suman los 8 ángulos interiores. Una más de estas relaciones que podemos ver es la cantidad de ángulos que tiene un polígono y sus nombres, y evidentemente basados en el nombre su localización. El ángulo más básico, porque es algo que aprendemos desde los programas de matemáticas de primaria, es el ángulo central, que es básicamente el ángulo que nos sirve para construir un polígono a partir de una circunferencia, a partir de un círculo. Entonces, estos ángulos son el ángulo interior, exterior y central, y sus relaciones son las que observamos aquí. El ángulo central de cualquier polígono lo utilizamos dividiendo 360 grados entre n, número de lados. ¿Por qué 360? Porque recordemos que todos los polígonos se pueden construir dentro de un círculo o circunferencia, como ya se los había mencionado, y sabemos que la medida en grados de cualquier círculo es precisamente 360 grados. Por eso el ángulo central, que aquí observamos, es 360 entre n. Esa es la relación. Ahora, el ángulo exterior también, si lo vemos comparativamente en el dibujo, nos damos cuenta que sí, aproximadamente son iguales. ¿Por qué? Porque más o menos tienen la misma forma, aunque no la misma posición, por eso nos queda la duda. Sin embargo, efectivamente, el ángulo exterior y el ángulo central de cualquier polígono son siempre iguales, siempre y cuando el polígono sea regular, es decir, que tenga todos sus lados iguales. Y finalmente el ángulo interior. Si observamos la fórmula o relación con la cual se puede calcular el valor de este ángulo, nos damos cuenta que es en la parte del numerador la misma relación que de la suma de los ángulos interiores, pero a la suma de los ángulos interiores, si lo dividimos entre el número de lados que tiene el polígono, pues evidentemente vamos a encontrar no la suma de todos los ángulos, sino solamente de uno de sus ángulos interiores. ¿Cómo? Bueno, podemos observarlo por medio de este ejemplo. Esta figura, este polígono, si contamos sus lados, nos damos cuenta que tiene 7, o sea, es un heptágono. Todos los lados son iguales, es un heptágono regular. Entonces, aquí tenemos la relación en cuanto a su nombre. Si queremos encontrar su ángulo central, pues simplemente dividimos 360 grados entre 7 y nos da 51.42 grados, que es la medida de este ángulo central para todo heptágono, siempre y cuando sea regular. La relación de ángulo exterior igual a ángulo central
pues si ya conocemos el ángulo central, automáticamente el ángulo exterior va a tener exactamente la misma medida. Y para el caso del ángulo interior, ya vimos cuál es su fórmula o la relación con la que se puede calcular y simplemente n es el número de lados, ya sabemos que es 7. 7 menos 2 nos da 5. 5 por 180, 900 y 900 entre 7 nos da 128.5 grados, que es la medida de este ángulo interior, así como todos los ángulos interiores miden lo mismo, 128 grados, considerando un heptágono regular. Y estas son las relaciones con las cuales nosotros podemos observar los ángulos que se forman, los triángulos que se forman y las diagonales que se pueden dibujar como segmentos de línea recta dentro de cualquier polígono.